Esto que soy Fernando Suárez, voy a presentar que presenta los puntuales Jaén, Martínez, que aprende que también y también un compañero de la parte que analiza cuando la presentación tiene 6 puntos. En primer lugar, la información y la recomendación del trabajo que es la senta, que en el segundo punto la que vehicula vuestra que presento en el punto 3. Tienes puntos 4 y 5, y opiniones del alumnado y de los docentes sobre esta experiencia. Bueno, el trabajo se encuadra dentro de los grados de Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica y son grados que tienen mucho contenido relacionado con elasticidad y la resistencia de materiales, que son aspectos fundamentales en la formación de este tipo de ingenieros. Y nos encontramos aquí con una situación sobrevenida por el cambio de Bolonia, que ya llevamos muchos años con él, pero provoca un problema en el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Son asignaturas que requieren de muchos conocimientos que vienen de física, cálculo y álgebra, y el problema que tenemos es que en los planes antiguos los alumnos llegaban a elasticidad y resistencia de materiales en tercer curso, ahora llegan en segundo curso, con lo que su bagaje de física, cálculo y álgebra es mucho menor. Así que lo que intentamos hacer con esta experiencia que voy a comentar es implementar actividades de aula invertida que hagan que el tiempo de clase sea más eficaz, de manera que el alumno gran parte del trabajo lo haga en su casa. Y para ello echamos mano de una web que hemos diseñado en la Universidad de Jaén, la web WIPACE, que no es más que el acrónimo de Web Interactiva para el Cálculo de Estructuras. Esta web tiene ejercicios interactivos, de manera que el alumno puede variar valores, luego veremos algunos ejemplos, valores del problema, un problema que tenga una serie de cargas, una serie de distancias, el alumno puede jugar con ellas y se recalcula en tiempo real. Es importante decir que esta web está diseñada con diseño responsive, es decir, es un diseño que facilita el uso en cualquier dispositivo. Se ve bien tanto en un ordenador como en cualquier dispositivo móvil, lo que facilita actividades de aula invertida en el propio aula con los móviles de los estudiantes. Ahora mismo la web tiene dos funciones. Por un lado, es un repositorio de ejercicios donde vamos a tener ejercicios interactivos para poder realizar esas actividades de aula invertida, pero también es una herramienta de creación de ejercicios. Es decir, no nos limitamos a los que ya hay creados, sino podemos crear todos los que necesitemos con una aplicación bastante fácil sin tener que aprender a programar, que es lo que, digamos, limitaría mucho la web. Tenemos 3 tipos de ejercicio ahora mismo, uno relacionado con elasticidad, sobre todo con el ámbito de los círculos de Moore, que es un tema que generalmente a los alumnos les causa dificultad entender algunos conceptos, y con esta aplicación tan visual entienden bastante mejor el concepto de tensión, el concepto de dirección, etc. Este segundo tipo de ejercicio tiene que ver con vigas. Son vigas donde calculamos los diagramas de esfuerzos, la deformación de la viga, y como vemos ahí, el usuario puede cambiar de manera interactiva los valores del problema, distancias, cargas, etcétera, y se recalcula todo automáticamente, con lo que el alumno puede entender cómo variando ciertos parámetros afecta a los resultados del problema. El tercer tipo de problema tiene que ver con el método matricial de cálculo de estructuras, donde el alumno también puede cambiar el tipo de apoyo, puede cambiar el valor de las cargas, y la web automáticamente devuelve pues, las matrices intermedias, matrices ensambladas, que todo lo que son los números intermedios hasta llegar al resultado final, de manera que entiende bien cómo variando ciertos valores se varían los valores intermedios de los resultados. Las dos experiencias de aula invertida que voy a mencionar tienen el mismo esquema. Hay primero una explicación en el aula y propuesta del problema por parte del profesor. Luego hay una segunda parte que es trabajo autónomo del alumno con apoyo de la web que acabo de mencionar. Y por último hay una puesta en común en clase de las experiencias de los alumnos con un debate guiado por el profesor. Voy a contar dos experiencias. La primera es una experiencia que no tenía influencia en la calificación. Se les proponía un ejercicio, era este ejercicio, donde a los alumnos se les proponía una serie de preguntas que con la ayuda del ejercicio interactivo en la web podían, digamos, interpretar y tener una conclusión. Luego se llegaba al aula y en el debate se resolvía el problema y se comentaban los resultados. La segunda experiencia sí tenía influencia en la calificación. Comenzaba de una manera muy similar a la primera experiencia. Se les proponía un ejercicio que tenían que trabajar en casa y luego se resolvía en el aula. Pero había una segunda parte que es la que lo hacía, creo que, más interesante. Los alumnos, al llegar al aula, se resolvía el ejercicio y se debatía, y se les proponía otro ejercicio a realizar en el aula, que sí que tenía influencia en la evaluación. Y ellos lo sabían. Ellos sabían que el ejercicio iba a ser parecido al propuesto para casa, de manera que con eso, y efectivamente, logramos una mayor implicación de los alumnos. Cuando ellos saben que
trabajando en casa van a poder resolver mejor lo que se les va a plantear en el aula y que tiene influencia de la evaluación, pues ellos se implican obviamente más en el ejercicio. Al final del cuatrimestre pasamos una encuesta y voy a mencionar solo 3 respuestas que son las más relevantes. Se les preguntó si consideraban que las actividades habían facilitado el aprendizaje de lo que en esos ejercicios se trabajaba. Todos consideraron que sí. En otra pregunta se les preguntaba si consideraban que el debate que se realizaba al final era útil para su aprendizaje. La mayoría consideró que sí. Y se les preguntaba también si los ejercicios interactivos, la naturaleza de ejercicios interactivos, había ayudado a entender mejor la asignatura, y la mayoría también consideró que sí. Por parte del docente hay dos comentarios a hacer. Por un lado, efectivamente, las actividades de aula invertida dinamizan el aprendizaje, proponen ejercicios diferentes a los habituales de pizarra y parece que eso dinamiza un poco el aprendizaje. También es útil para el estudiante, pero debe asociarse a evaluación. Si no se asocia a evaluación, la implicación de los estudiantes es mucho menor y la eficacia del ejercicio es mucho menor. Y por último, como trabajo futuro, tenemos ya un proyecto de innovación docente en marcha, donde vamos a proponer nuevos tipos de ejercicio, como trabajo a nivel de sección. Vamos a traducir la web al inglés para poder en el futuro internacionalizar la asignatura y también mejorar la usabilidad con aspectos como, por ejemplo, poder agrupar los ejercicios en cuanto a temática y también, por ejemplo, pues, mejorar algunos aspectos de visualización que todavía no están optimizados. Y eso es todo. Muchas gracias.